Buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a No Voy a Decir Más Nada. Eric Rodríguez por acá. Mejor conocido como Chicho para los que no me conocen y me ven por primera vez. Lo dudo porque el público de aquí es bastante... Somos el mismo corillo que salimos a tomar el café por las mañanas. Bueno, aviso parroquial. Recuerden suscribirse. Campanita no garantiza que le lleguen los mensajes, pero bueno. Y recuerde que si le gusta este episodio, compártalo. No se olvide compartirlo al final. Pasa a alguien que le interese. 6 de julio, constelaciones familiares. Recuerden que ustedes en una constelación pueden pedir una constelación que tiene un precio, y otra cosa que usted puede hacer es ir de representante u observador a la constelación, que tiene otro precio. El representante es un elemento importante porque usted va, qué sé yo, a verlo. Usted no va a constelar nada, pero de repente, en medio de una constelación, la persona que se está atendiendo necesita poner un representante de algún elemento de su vida ahí, y a lo mejor le escoja a usted. Le dice: mira, fulano, usted puede entrar a representar a mi papá, o representar la vida, o representar el niño interior. Y usted va a entrar, se va a posicionar y va a hacer lo que el facilitador le diga. No tiene que hacer mucho, no es una cuestión de actuación, no lo va a hacer mal, no hay forma de hacerlo mal. Pero de la misma manera, a lo mejor usted no quiere participar y puede decir: uy, perdona, yo no estoy disponible. Es una elección suya y no tiene que estar expuesto, solamente puede ir a observar. Pero como le digo, tiene un costo. Si quiere información, improterapia@gmail.com o chichowasier@gmail.com. Además de eso, taller de improterapia 29 y 30 de junio, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, aquí en el área metropolitana. La semana que viene es la última semana para matricularse. A partir del 20 ya no voy a pillar ningún tipo de suscripciones. O sea, usted tiene 6 días. O bueno, a partir entre el 20 y el 25 voy a dar esa semana para coger suscripciones según, ¿verdad?, lo que yo vea en la lista de espera, y el precio, ¿verdad? Ya no tiene el descuento que tendría hasta el mismo 20 de este mes, que tienen $20 de descuento. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy. Gracias, Rani, por estar aquí conmigo. La que hay. Hemos estado hablando en estos días, Rani y yo, y estábamos hablando sobre el tema de lo del trauma. Y me pareció que era propio, ¿verdad?, que hable de algunos elementos. De hecho, aquí unos apuntes porque no quiero que se me olvide nada, para tener claro cuál es el viaje del trauma. Entonces, lo primero es que siempre les digo del trauma, que la ilusión del trauma es que el peligro persiste. El trauma no es el suceso, es la secuela actual de la situación o del suceso. Ok. No todo lo que causa dolor es un trauma. El origen del trauma, el punto de partida, es una experiencia subjetiva de amenaza. O sea, cuando lo que se queda en el sistema, esto de la vida, la vida no es un lugar seguro para mí. Ya sea como, por ejemplo, algo emocional, ¿verdad?, de vergüenza, como una cuestión de vida o muerte. Y pues usted, ¿verdad?, luchó por su vida en un momento y eso fue traumático. Perder su casa en una edad donde usted se siente vulnerable. Cuando usted es un niño está más propenso, cuando es adolescente. Explico estas cosas porque son importantes para lo que voy a llegar. Entonces, la respuesta, como cualquier mamífero, es el fight or flight, o sea, lucha y huida, y en otros casos la parálisis. ¿Qué pasa? Cuando uno está en una situación traumática, el cerebro o uno reacciona, ¿verdad? O hay partes del sistema de uno que reaccionan diferente en cada situación. Usted escucha cuando le dicen: si a mí me asaltan en la calle, papi, yo no los dejo porque... Y de repente el día que le asaltan se queda paralizado, o hasta llora, o se mea, se caga encima, no sabemos. Y eso puede pasar y no es un motivo de burla, ¿eh? Que no es lo mismo nosotros decirlo que hacerlo. Y en el momento donde algo te toma por sorpresa y amenaza tu vida, tu reacción es la que es. Ya está, eso tú no lo puedes evitar. Pues entonces entendemos el trauma como la experiencia extrema del sentimiento de indefensión, o sea, de que no podemos hacer absolutamente nada, nos sentimos indefensos y de pérdida de control sobre el propio cuerpo. Eso es lo primero que sucede. Hay trauma por experiencia única, como el sentimiento, ¿verdad? Perdón, hay trauma de experiencia única, como por ejemplo un accidente, una cirugía, una violación, un asalto, una pérdida repentina, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada, no pudimos hacer nada y sucede
esto. Hay traumas que son traumas repetitivos, por ejemplo, el estar expuesto por un tiempo prolongado a abuso, a violencia, ¿verdad? Esto es más, esto se manifiesta más en la adultez viniendo de la infancia, porque tú eres un niño y tienes que presenciar cosas de las cuales no puedes escapar, por ejemplo, la violencia, los gritos, maltrato constante, físico, emocional, etcétera. Está el trauma que es acumulativo, ¿verdad? Que es el abuso verbal, la crítica, el bullying, el desprecio, la reprobación, en vez de que te aprueben, que te cancelen o que te rechacen. Hay un trauma de apego que es consecuencia de la negligencia, del abandono, de la inseguridad. En patrones de adopción también sucede. Entonces, hay que no es todo así tan sencillo y no todo es un trauma. O sea, hay que mirar, hay que mirar qué sucedió o hay que mirar qué está pasando ahora. Y muchas veces se vuelve al origen, pero no, muchas veces se puede trabajar el trauma sin tener que ir al origen. Se trabaja desde la hora. Entonces, esos son elementos que a mí me parecen muy, muy interesantes. Otra, ¿verdad? Cosa que tenemos que tomar en cuenta para que ustedes vayan haciendo la lista, como quien dice. Secuelas del trauma. Por ejemplo, en el sistema simpático, ¿verdad? Lo crónico sería la hipervigilancia, hiperdefensión, impulsividad, imágenes y emociones intrusivas, pensamientos obsesivos o disparados, dificultades de sueño. Que esto pasa en mucha gente, que esto es una alerta que sucede en el sistema simpático y que ya se vuelve crónico. Entonces está la alerta en el sistema parasimpático, que es la disociación, el entumecimiento de zonas del cuerpo, ¿verdad? Que trabaja a nivel físico y mental. Esa cuestión de como uno ponerse más lento en muchos aspectos, algún tipo de colapso, quedarse mudo, sentir que uno se está sometiendo, ¿verdad? Reacciones de defensa que se congelan, haber escuchado en algún momento alguien decir, claro, es que cuando me pasó esto no me pude mover, me quedé congelado, y eso a veces se muestra incluso en las constelaciones cuando se hacen, un representante de alguien que expresa, mira, yo me quiero mover pero no puedo, y la otra persona dice, es que yo me sentí igual en ese momento y no me podía hacer nada. Y esto es bien importante porque esto sí se aloja en el sistema y nosotros no lo movemos igual que otros seres humanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? O sea, tan importante como el proceso del suceso del trauma o del suceso inicial, de la raíz de todo esto, comenzando ahí, lo que nosotros a veces hay que mirar es, o lo más importante, ¿verdad? En el proceso traumatizante es qué pasó después. ¿Cómo fuiste acompañado? ¿Cómo te acompañaste tú mismo? ¿Qué ayuda recibiste? ¿Qué atención recibiste? Y eso a veces en el proceso de trauma, dicen que cuando una persona tiene una situación que ya sabemos que va a provocar este trauma a nivel, ¿verdad? Longevo, se toma 2 años aproximadamente si la persona está consciente de poder sacar ese trauma del sistema. Y mucha gente lleva años con eso y el sistema responde basado a esa ilusión de que el peligro todavía persiste y muchas veces ya no hay ningún tipo de peligro en la vida de la persona, pero la persona no lo siente así. Eh, el trauma no se define por el suceso, sino por la secuela. Por ejemplo, lo de los recuerdos intrusivos o sobreacogedores, los flashbacks, las pesadillas, los pensamientos obsesivos acerca de lo sucedido, todo ello tiene una aparición espontánea, no te lo puedes quitar del sistema, a veces son como flashes, ¿verdad? Siguen apareciendo y la mente lo sigue reproduciendo. Sobre excitación corporal que se muestra en forma de fuertes miedos, tensión, hipervigilancia, un estado de asustadizo, de siempre estar a la defensiva o asustado. Y eso con otros síntomas corporales. Entonces aparece la evitación consciente e inconsciente de objetos, situaciones, temas, incluso sentimientos que te hacen recordar ese trauma y podrían evocar recuerdos dolorosos. Es que está bien cabrón. La gente
la gente puede mostrar este tipo de situaciones y puede explicarlo y puede expresarlo. Y sin embargo, muchas veces vemos gente alrededor que como no tiene conocimiento se burla del hecho de que, pues de que a lo mejor tú ves un hombre grande, fuerte, que de repente le tiene miedo a una cucaracha. Y no es que le tenga miedo, le tiene asco, lo que sea. Y nosotros nos burlamos. A mí las cucarachas no me gustan y conozco un montón de manganzones como yo que no nos gustan las cucarachas. Claro, pero es que aunque la cucaracha es pequeña, cuando nosotros éramos pequeños y tuvimos la situación que tuvimos con esa cucaracha alguna vez, pues ahora todas son iguales. ¿Por qué? Por el elemento sorpresa, porque es algo que no puedes controlar. Y porque quien está asustado todavía es el niño. Sin embargo, el adulto puede verlo de manera racional, pero a lo mejor no puede hacer nada porque la secuela de ese trauma es tan profundo que hay gente que no puede subir una escalera a cierta altura porque cuando mira para abajo les da vértigo o se sienten que el cuerpo les empieza a pesar. A mí me ha pasado estar en un puente altísimo y sentir el peso en las piernas de que no me puedo mover, paralizante, porque le tengo terror a las alturas. Yo he estado en lugares donde, mira, en Barcelona está un sitio que se llama el Centro Arenas, que está en Plaza España, y tú subes un elevador, puedes subir un elevador y subir a la parte de arriba del centro, pero en esa torre está el elevador y tiene un puente que debe tener, qué sé yo, 20 pasos de distancia entre la torre, el puente y la base alta ¿verdad? Del edificio como tal. Y es bien interesante porque cuando tú cruzas es cristal y se va abajo clear. A mí me cuesta cruzar eso, de verdad, me cuesta mucho. Miro y siento que las piernas no me dan. O sea, como que no, como que yo que soy pesado, me pesa moverme. Eso y un montón de cosas más. En el fondo, hay que entender que la solución del trauma no se encuentra a nivel del problema, se encuentra muchas veces en cómo lo estamos mirando en nuestro presente, cómo lo reconocemos en nuestro presente y cómo reconocemos cómo nos afecta eh, en este proceso. Hay una cosa que a mí me gusta mucho que he aprendido en los procesos de clase también, que muchas veces miramos a la gente como víctima de un suceso que hoy causa ese trauma. Sin embargo, mirar a una persona como una víctima de un suceso es casi como si todavía estuviera siendo perpetuada por ese suceso. Y la realidad es que eso ya sucedió. Muchas veces no estamos en el presente mirando lo que compete ahora. Miramos lo que sucedió en el pasado y no lo que está sucediendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de lo que nosotros trabajamos, más que ver a una persona como una víctima de un suceso, lo vemos como un superviviente, como una persona que superó, que sobrevivió un suceso que pudo haber sido mortal. Por ende, automáticamente esa mente de tú lo superaste implica que el peligro ya no está ahí. Todos podemos correr con el mismo peligro. Lo que pasa es que tú lo viviste y sobreviviste. Y hay veces que yo conozco gente que han sobrevivido el cáncer, han sobrevivido la guerra, un accidente brutal y a veces caen en los mismos patrones de vida que los llevaron a eso. A veces, a veces no hacen absolutamente nada por salir de ahí. Y es más fácil quedar en el aspecto de víctima. Y mucha gente va a psicólogos y a terapeutas y les cuesta salir, ¿verdad? Porque a lo mejor necesitan un trabajo más profundo, más agresivo, más directo, menos directo, o hay que ir con una tranquilidad y una lentitud que permita a la persona sentirse cómoda, o van a trabajar con gente que no necesariamente les hace sentirse cómodo. Y eso no es un puerto seguro y la persona no va a sanar así. Muchas veces en este proceso de trauma, mientras más despacio vamos, más rápido llegamos. Porque esto es para mí y para todo el trabajo de estudios que he hecho yo y con la gente que lo he hecho a través de estos años, muchas veces, y ya yo les hablé en otro episodio,
el trabajo que cuando somos resultadistas, que estamos más pendientes al resultado que al proceso, el proceso es sumamente importante. Y hay que tener cuidado porque a veces se habla de la retraumatización y uno se asusta y dice, pero es que yo no me atrevo a ir al psicólogo porque puede ser que me retraumatice, o psicólogos y terapeutas no cogen ciertos casos por miedo a retraumatizar. Mire, mi hermano, mi hermana, usted en su trabajo, el jefe suyo, le puede retraumatizar su madre, su hermano, su hermana. Un perro que no le conoce le puede retraumatizar todo en la vida. La vida es trauma. La vida es en su totalidad trauma, pero al final todo es siempre crear un espacio seguro. Parte de este proceso para poder sanarlo, buscar estabilizar a la persona o estabilizarnos nosotros mismos, obviamente con la ayuda de quien nosotros decidimos. Debe ser un profesional del trauma, pero a veces gente que no es ni tan profesional nos ayuda hasta más. No, a mí me ha pasado brutalmente. Fortalecer ese proceso de estabilización es importante. En el proceso va a haber hay una cuestión de distanciamiento ¿verdad? De esa situación, de ese trauma o de ese suceso que ¿verdad? Nos está provocando esta secuela. Entender que esto no está sucediendo ahora, que esto sucedió. La exposición al trauma, el poder mirar atrás, que fue lo que pasó, también ayuda en algunos momentos si uno está bien acompañado. El trabajo y la elaboración del duelo, o sea, de poder soltar esa parte que pensamos que porque la vivimos es nuestra y si la dejamos ir ya no somos lo mismo. Al contrario, el truco es superar eso. Muchas veces la gente se casa con ese dolor o con ese trauma o con ese suceso porque es una etiqueta cómoda y muchas veces hay profesionales que te etiquetan según el trauma que tú tienes. Entonces eso también puede ser un poco jodido porque no te va a ayudar a salir del ciclo, ¿verdad? Cuando la gente me dice, es que yo tengo un PTSD brutal, o yo tengo un trauma con esto y lo otro, sí, es que yo tengo esto, es que yo tengo aquello. Y a veces tienen etiquetas que no les permiten salir de ahí. Por ejemplo, yo fui víctima de una violación, y en vez de decir yo soy un superviviente o una superviviente de violación, yo soy un superviviente, una superviviente de maltrato, ¿verdad? Yo soy superviviente de una familia drogadicta, violenta, alcohólica. Yo soy superviviente de una masacre que hubo en una... Ser superviviente no es lo mismo que ser una víctima porque casi implica que el suceso sigue vigente y no es real. Los recursos terapéuticos solo si funcionan son recursos terapéuticos. Si no, son una causa de frustración y pérdida de esperanza. Si usted lleva 20 años yendo a un psicólogo y no ha salido de ahí, con todo respeto, con todo respeto, con todo respeto y con mucho juicio le digo que entonces usted debe empezar a probar otras cosas. No digo que deje la terapia, no digo que el psicólogo es malo, pienso que usted a lo mejor tiene que añadirle algo más, tiene que complementar con algo. Es bien importante que el observador interno mire el cuerpo, tome conciencia de las emociones, de los pensamientos, de los impulsos y de qué cosas te permiten a ti moverte hacia adelante para limpiar esto en el sistema. Hay gente que pasando todo esto se preguntan qué hice yo para provocar esto. Y es bien importante poder soltar, ¿verdad? Esta consigna. Porque cuando tú lo comprendes te das cuenta de que ya como quiera eso pasó. Entonces perdonar en este tipo de casos significa renunciar a la esperanza de un pasado mejor. Entonces por eso muchas veces la gente se aferra a esa situación. Y salir de ahí no es así de fácil. Hay veces que en los procesos traumáticos, por ejemplo, los mamíferos tienen esta manera de que primero se paralizan, luego empiezan a temblar y luego tienen respiraciones profundas para desalojar el trauma del cuerpo, sacarlo del cuerpo, expulsarlo. Pero hay dos animales, hay dos tipos de mamíferos que no pueden hacer esto. Y en este caso
son los animales en cautiverio, los que están en un zoológico, mamíferos que están en un zoológico. Esto es muy típico de los mamíferos, especialmente. Y los seres humanos tampoco tienen esa capacidad. Por eso es que nosotros tenemos mucha carga somática de estas secuelas de trauma. O del mismo trauma, del golpe del trauma. Porque nosotros no sabemos despojarlo del cuerpo. Entonces, hay elementos, ¿verdad?, que nos permiten observar, y si nosotros no observamos y no le damos espacio a esto y no aceptamos que el trauma es una condición humana, ¿verdad? Y no observamos esto porque nos da miedo, porque nos procura dolor, porque no tenemos permiso, no tenemos tiempo, no sentimos que nos damos el permiso, no tenemos dinero, pues entonces no nos vamos a mejorar nunca. Leyendo libros solamente usted no se va a curar. Yo le puedo recomendar 1000 libros, pero usted lo quiere hacer solo, usted quiere confiar en su propio criterio para usted sanar y salir adelante. Y yo no digo que su criterio está mal. Yo digo que si es ahora y usted lleva tantos años con esa situación y no ha podido salir de ahí, ¿en qué lugar usted cree que usted solo va a poder? Ya como la primera señal de que hay una secuela del trauma bien, bien heavy ahí, es que usted no pide ayuda. Lo quiere hacer todo solo. Permitirse vivir plenamente feliz es difícil porque el mundo vive un trauma colectivo. Y cuando usted va sanando ese trauma o esas cosas en su vida, usted tiene que entender que usted no va a encajar de nuevo en el lugar de donde usted salió. Pero volviendo a lo del trauma, yo creo que es mucho más importante entender que nuestra historia puede surgir de ahí, pero no necesariamente nos puede dominar. Que la terapia nos va a dar una oportunidad de vivir más en el momento presente. Cuando usted hace una constelación, usted no va a curar nada. Usted no puede evitar terapia. Eso no puede ser lo que usted beba para curarse. Una constelación le va a dar comprensión. Le va a permitir hacer, mirar, llorar, abrazar, reconocer, ver ciertas cosas que necesitan ser vistas y atendidas en ese momento para que usted gane una comprensión. Que después de ganar esa comprensión usted se siente más ligero, que se siente más fuerte, que se siente más presente. Pues mira, gloria a Dios, aleluya, en tu nombre, gloria, Padre Celestial. Pero mientras tanto, hay unos elementos ahí que usted va a tener que seguir trabajando a través de los años, de los días, de la semana, de los meses, pero más importante que usted tenga conciencia de usted mismo. No hay forma de evitar el trauma en la vida, no hay forma de evitar, porque el trauma es condición humana. Las voces son presentes y los ecos son pasados. Y las memorias del pasado y las secuelas del pasado se manifiestan hoy como un trauma. Por eso hoy nos decimos, nos hablamos, nos miramos. Y cada vez que decimos, claro, es que cuando yo era pequeño me pasó esto, pero no te tiene que pasar ahora. Cuando eras pequeño eras indefenso, hoy no eres indefenso. Entonces, estas cosas son parte del trabajo que uno hace cuando mira el niño interior. Curar el trauma no se resuelve con este podcast o con 14 reels de Gabor Mate eh, o de todos estos psicólogos, ni Eckhart Tolle, ni Jung, no se resuelve con una frase, se resuelve con un trabajo profundo personal. Tomar la decisión de tomar acción con relación a ti y mirar, ¿verdad? Con mucho amor todas esas situaciones, pero sobre todo agradecer que tu cuerpo te trajo aquí y que esos
esas partes tuyas que tú fuiste en esos momentos, que hicieron lo que hicieron para sobrevivir, te llevaron hasta donde tú estás hoy. Por ende, gracias a eso que fuiste, estás aquí hoy. Porque lo hiciste como pudiste. Pero si no llevas cuenta y no haces lista de lo que tú has logrado y de lo que tú has hecho, siempre te vas a subir el listón y nunca va a ser suficiente. Y siempre te vas a machacar. Ah, es que de pequeño yo fui un pendejo. Ah, es que de pequeño yo fui un mamado. Ah, es que de pendejo, de pequeño a mí me tomaron el pelo, pues fui bien tonto. Y al sol de hoy todavía te tratas así. No nos puede dar vergüenza el niño que fuimos, el adolescente que fuimos. Es lo que fuimos. Y cualquier persona que busque en el pasado para hacerte daño hoy, hay que darle guerra. Pobre de aquel que haga eso. Porque viene desde un lugar muy mezquino. Y esas son cosas que nosotros no tenemos que machacarnos por ello. Bastante difícil es ser humano. Ojalá puedas vivir de manera íntegra, lleno de amor y gratitud. Porque hay veces que el mundo se siente muy solo. Y hay veces que da miedo. Pero hay que tener cuidado que no, por tanto ser súper guerrero y súper fuerte, no nos perdamos la oportunidad de ser felices y de amar. Y de que nos amen. Porque a lo mejor es más fácil para nosotros amar que recibir amor. A lo mejor para nosotros es más fácil dar que recibir. Porque a lo mejor para nosotros es más fácil cuidar que dejar que nos cuiden. Y debe ser recíproco porque si no nos vamos a cansar. Entonces empiezan esta fatiga de la compasión, empieza a cuánto dolor ajeno me puedo exponer antes de yo hacerme daño, ¿me entiendes? Son preguntas que no nos hacemos. Y bueno, ya me voy, no les voy a hablar más nada, los dejo con eso, no voy a decir más nada.